Bueno, pues vamos a seguir hablando sobre los bancos. Este hundimiento de Bankia, de este coloso, que ahora necesita 23.500 millones de euros, de momento. O sea que cada español, los 50 millones de españoles, tenemos que dar 500 euros cada uno, una familia de 5 personas, una familia normal, 2.500 euros para salvar Bankia mientras las familias se están hundiendo. Bueno, a ver, esto que ha pasado con los bancos, más en concreto con las cajas de ahorro, pues es totalmente previsible. Vamos a ver, ¿qué es un banco? Un banco es un negocio. Un banco lo que hace es coge dinero de los ciudadanos y lo presta a otros con un interés más alto. Y ahí está el negocio, una parte. Otra parte es en hacer negocios a base de crear fábricas, crear empresas y que generan beneficios. ¿Cuál ha sido el negocio de las cajas de ahorro? Vamos a hablar de las cajas de ahorro en vez de los bancos. En los últimos años. Bueno, han sido dos negocios. Primero, financiar operaciones ruinosas como Terra Mítica, como Por Aventura, la Expo, estos aeropuertos que viaja un avión a la semana, estas autopistas que no van a ninguna parte, pues todas estas obras grandiosas que se les ocurren a los políticos, incompetentes en cuanto a saber si los proyectos que ellos aprueban son competitivos o no, ahora muy competentes en que sabe que esos proyectos les proporcionan votos. Votos para mantenerse a 4 años. Que aquí a 4 años se van a dar cuenta que esas inversiones son ruinosas, al que más le da, él ya se ha ido ya lleno de dinero. O sea, el problema es que los políticos, que son los que han llevado las cajas de ahorro, no han mirado por que el banco o la caja de ahorros sea un negocio, sino solamente le han visto cómo vamos a sacar partido a este instrumento que es el que me proporciona dinero y sin ninguna responsabilidad. Pues ¿qué voy a hacer? Pues una parte me la quedo yo y doy dinero a mi clientelismo, que es el que me mantiene, la falsa sociedad civil, y otra parte pues la doy a futuros votantes para hacerlos callar. Bueno, estos votantes lo que tienen que hacer es votarme, y si yo ese dinero lo liquido y de aquí 4 años no queda nada, pues bueno, yo me voy con el dinero y nadie va a poder pedir responsabilidades. Por lo tanto, un negocio como era el del banco, que en un principio pues es necesario para la gente que no tiene dinero. Aquí, la gente que tiene mucho dinero lo deja en el banco para que le produzca unos intereses. Y la gente que no tiene dinero lo pide al banco para que esas personas que lo han dejado puedan tener ese dinero que si no, no lo tendrían. Claro, a estos señores que dejan el dinero le tienen que dar un interés que es menor que a estas personas que piden créditos e hipotecas. Y ahí está el negocio y el margen de maniobra del banco. Pero ¿qué pasa si esos intereses que proporcionan, por ejemplo, las hipotecas, pues son prácticamente nulos, como puede ser el 3%, e incluso para el clientelismo bueno, pues hasta el 0%. Pues que eso no produce, eso no puede funcionar. Es como el móvil perpetuo de segunda especie, que no gasta energía, eso no existe. Entonces, claro, a ver, proporcionar unas hipotecas y unos créditos a interés cero o a interés del 1%, el 2%, el 3%, no funciona.
y muchísimo menos a 40 años. Bien, vamos a ver, yo os voy a explicar, para el que no lo sepa, cuál era el negocio de los bancos antes. Yo, por ejemplo, me compraba un coche y me concedían un crédito y me lo concedían, por ejemplo, al 17%. Claro, yo lo pagaba en un año o mucho en 2. Es decir, los coches antes se pagaban en un año, sino en 6 meses. Bien, vamos a ver que en vez de un coche nos compramos una casa. Una casa vale más dinero, ¿vale? Pero el banco antes, como una garantía de que tú ibas a pagarlo, te exigía un 20 o un 25%. Tú te comprabas un piso de 8 millones y tú ibas y te lo comprabas cuando ya habías ahorrado 2. Es decir, tú trabajabas duro, ahorrabas 2 millones y entonces cuando ya tenías 2 millones ahorrados, ibas al banco y te comprabas un piso de 8 millones. Dabas 2 y el resto, los 6 millones, pues los pagabas en 7-8 años. Y con una carga de tu salario del 30%, porque es que si no, no te lo daban. Es que es así. Claro, el banco tiene que asegurarse que ese dinero que no es suyo, que lo proporcionan otros, no va a tirarlo a la basura, porque claro, si viene una persona que no se lo paga, el dinero que lo deja, los otros que le han dejado dinero dirán, oye, que yo te he dejado dinero, tú encárgate de que a quien le dejes el dinero te van a pagar. Y claro, si estas personas daban un 20% de entrada y lo pagaban en 7-8 años, pues eso funcionaba. ¿Qué ha pasado ahora? En los últimos 10 años. Bueno, en los últimos 10 años tú pedías un crédito hasta por el 120% del valor del piso, para que tú, con ese 20% más, pudieras amueblarlo, pudieras comprarte un coche y tener un interés más bajo, poderte hacer unas vacaciones, pagar gastos de visa. Es decir, tú ahí, incluso si no tenías pensado, el director del banco te decía, no, usted pídalo más, que se lo vamos a dar, y como es una hipoteca, va a ser al 3%, porque si se va a comprar un coche luego, igual le piden un 6 o un 7%. Pues meta el coche dentro, vete a las vacaciones a Cancún, a la de su familia y la de los vecinos, cómprese un coche, un 4x4, y si su salario es de 700 euros, no se preocupe, que yo se lo apruebo. Ahora, ¿eso cómo va a funcionar? Eso no puede funcionar. Claro, imaginaros la cantidad de dinero que se genera en una hipoteca. Imagínate una hipoteca de 300.000 euros. Esos 300.000 euros han servido para comprar los terrenos, para hacer un estudio del terreno, para edificar y pagar a los paletas, para pagar el proyecto al arquitecto, para edificarlo. Y cuando ya se ha gastado mucho dinero, te dan la casa, y a lo mejor con 2 meses de carencia y después tienes que pagar 700 euros al mes. O sea, que tú te has gastado 300.000 euros y como contrapartida recibes 700 euros al mes. Sí, vale, 40 años. Pero ¿qué negocio es ese? Es decir, un negocio no se puede hacer un retorno de la inversión a 40 años. No. ¿Por qué se ha hecho? Bueno, se ha hecho porque el control de los bancos, de las cajas, incluso los bancos, han sido los políticos. Y los políticos lo único que querían era que los votaran y ponerse altos sueldos. Que funcionara o no, a ellos qué más les daba. Con que funcionara 4 años, pues ya está. Fijaros ahora que incluso si funcionar, se van los altos directivos después de quebrarlo y les dan 14 millones de euros. O sea, imagínate si todavía no se han quebrado, por lo que les da la gana. Claro, ¿el sueldo cuál es? Claro, con un movimiento tan grande de dinero, el sueldo les da igual que sea, si eso va a quebrar. Eso lo han hecho para que quebrara. Sí. Bueno, pues esta es la explicación. O sea, vamos, 1 más 1 son 2. Del nivel de eso. Gracias, un saludo.